Descripción del sistema muro-fachada. El sistema de muro-fachada panel-ray consiste en un bastidor construido a partir de perfiles metálicos estructurales galvanizados rolados en frío, forrado con un panel de yeso para exterior o panel de cemento que conformará el sustrato para aplicar un acabado final. Este sistema se anclará a una estructura primaria de acero o concreto, por lo que solo cargará su peso propio y la fuerza predominante a la que se verá expuesto será la presión del viento. Tipos de muro-fachada. De acuerdo a la configuración del armado y montaje del bastidor metálico que lo conforma, el muro-fachada puede ser de dos tipos, muro tapón y muro cortina. En el tipo tapón, los elementos del bastidor se desplantan del lecho superior de una losa al lecho inferior de la misma, siendo únicamente el panel el elemento que va corrido por el exterior de los espesores de las losas. En el tipo cortina, tanto el panel como los perfiles del bastidor se montan por el exterior del límite de las losas de entrepiso, por lo que los perfiles verticales se anclan a las losas o traves por medio de elementos auxiliares como ángulos de acero galvanizado. Tipos de sistemas de acabado para muros fachada panel-ray. Básicamente existen dos opciones para acabado en sistemas de fachadas panel-ray: sistema DEFS o sistema EIFS. Sistema DEFS, sistema de aplicación directa de acabado. En este sistema, el sustrato de panel de yeso para exterior o cemento recibe directamente el recubrimiento base y posteriormente un acabado final con primer y finish coat. Comúnmente consta de una pasta acrílica. Sistema EIFS, sistema de aislamiento exterior y acabado. El panel de yeso para exterior o panel de cemento constituye una base o sustrato para la aplicación de placas de poliestireno expandido o extruido que en conjunto con el recubrimiento base, malla de fibra de vidrio y la pasta acrílica o acabado final finish coat conforman el sistema EIFS. Materiales necesarios para estructura: panel de yeso resistente al exterior panel-ray, panel de yeso dense glass gold, panel de cemento permabase, placas de poliestireno con densidad mínima de 16 kg por metro cúbico, postes viga en calibre estructural, canales de carga en calibre estructural, esquineros de PVC o metálicos, juntas de control de PVC vinil pro, reborde J de PVC vinil pro, tornillos punta de broca para metales TXP o THX, tornillos punta de broca para forro y o resistentes al álcali, recubrimiento base o base coat, cinta de fibra de vidrio, malla de fibra de vidrio de 97 centímetros, arandelas de plástico o sujetador mecánico. Conformación de la estructura metálica. El bastidor metálico se arma con postes de acero galvanizado de sección transversal tipo C. El peralte, calibre y separación dependerá del análisis de ingeniería por viento de la estructura en conjunto con las siguientes limitaciones. Para panel de cemento permabase, la separación máxima entre postes será de 40.6 centímetros, con postes calibre 20. Para paneles de yeso dense glass gold o resistente al exterior de media pulgada de espesor, la modulación será de 40.6 centímetros, mientras que en 5/8 de espesor y podrá ser de hasta 61 centímetros. Se recomienda la colocación de bloques sólidos alternados con canal de carga situados a los tercios y medios de la altura libre entre losas. Al iniciar con el muro fachada, se deberá trazar con ayuda de tiralíneas y cinta métrica la ubicación del canal inferior y con la ayuda de la plomada o nivel ubicar el canal superior. Previo a la colocación del canal de carga, se deberá colocar un cordón de sellador flexible de poliuretano con la finalidad de hermetizar dicha estructura. La fijación del canal se realizará con anclaje mecánico, según sea el cálculo. Normalmente, el clavo para concreto o acero, a cada 61 centímetros, nos ayudará para una fijación previa. Adicionalmente, se especifica la utilización de taquete expansor según sea el cálculo. Para el caso del muro fachada tipo cortina, se deberán de ubicar los ángulos de anclaje, según sea el cálculo, si la losa es de concreto. Normalmente se especifica un ángulo de 3 por 6 pulgadas. Calibre 18, anclado a la losa con dos taquetes expansores de 3/8 de pulgada por 2,5 pulgadas. Se procede a la colocación de los postes de acuerdo a la separación obtenida por diseño, uniéndolos a los ángulos o canales mediante tornillo framer TXP 12 cabeza extraplana. Es importante señalar que los postes en su parte inferior y superior deberán tener una holgura máxima de 1/8 de pulgada con respecto al canal de carga.
Sistema DEFS sobre panel de cemento permabase. Con la finalidad de proteger la estructura de humedad exterior, previo a la colocación del panel de cemento, se recomienda la instalación de la barrera de humedad Tyvek en toda el área de la fachada. Dicha membrana se fija con cinta adhesiva Tyvek. La fijación del panel de cemento permabase se realiza mediante tornillos para permabase que cuenten con recubrimiento cerámico y punta de broca con una separación máxima de 20 centímetros. Para un mejor comportamiento de la fachada, se recomienda contraponer todos los paneles para evitar coincidir juntas en el sentido vertical. Posteriormente, se procederá a realizar el tratamiento de las juntas entre paneles. Aplique recubrimiento base con llana o espátula de 6 pulgadas. Incruste de inmediato la cinta de fibra de vidrio de 3 pulgadas sobre el recubrimiento base que se aplicó. Retire el exceso y déjelo secar. Deberá aplicarse el mismo recubrimiento base en las esquinas, juntas de control, molduras de PVC vinil Pro y otros accesorios. Una vez seco el tratamiento de juntas, se deberá aplicar recubrimiento base en toda la superficie por medio de una llana metálica. Panel Ray recomienda inmediatamente colocar un refuerzo de malla de fibra de vidrio con una densidad mínima de 135 gramos por metro cuadrado. Retirar el exceso y cubrir con otra mano de recubrimiento base toda el área hasta perder la malla y dejar afinada la superficie. A este proceso le llamamos encapsulado de malla. Se deberá de colocar una junta de control con una separación máxima de 4.88 metros en ambos sentidos. Se recomienda colocar doble poste detrás de cada junta de control para mejorar su desempeño. Se debe permitir que la mezcla seque por lo menos 24 horas antes de aplicar el acabado final o finish coat. Como acabado final se recomienda la colocación de un primer para recibir el acabado final de pasta acrílica o finish coat. Sistema DEFS sobre panel de yeso Dense Glass Gold. La colocación de panel Dense Glass Gold será mediante tornillo galvanizado con punta de broca para calibres estructurales. Deberán colocarse con una separación de 20 centímetros. Se recomienda colocar el panel en forma horizontal. Posteriormente, se procederá a realizar el tratamiento de las juntas entre paneles. Aplique recubrimiento base con llana o espátula de 6 pulgadas. Incruste de inmediato la cinta de fibra de vidrio de 3 pulgadas sobre el recubrimiento base que se aplicó. Retire el exceso y déjelo secar. Deberá aplicarse el mismo recubrimiento base en las esquinas, juntas de control, molduras de PVC vinil Pro y otros accesorios. Una vez seco el tratamiento de juntas, se deberá aplicar un recubrimiento base en toda la superficie por medio de una llana metálica. Panel Ray recomienda inmediatamente colocar un refuerzo de malla de fibra de vidrio con una densidad mínima de 135 gramos por metro cuadrado. Retirar el exceso y cubrir con otra mano de recubrimiento base toda el área hasta perder la malla y dejar afinada la superficie. A este proceso le llamamos encapsulado de malla. Se deberá colocar una junta de control con una separación máxima de 9.76 metros en ambos sentidos. Se debe permitir que la mezcla seque por lo menos 24 horas antes de aplicar el acabado final o finish coat. Como acabado final se recomienda la colocación de un primer para recibir el acabado final de pasta acrílica o finish coat. Colocación de paneles que conforman el sustrato para el sistema EIFS. Para el caso del panel de yeso resistente al exterior Dense Glass y panel de cemento permabase, la especificación es la siguiente. Fijar el panel a la estructura con tornillo especificado punta de broca, separado máximo a 20 centímetros, teniendo cuidado en cuatrapear los paneles. Posteriormente, realizar el tratamiento de juntas entre paneles aplicando recubrimiento base con llana o espátula de 6 pulgadas, incrustando de inmediato cinta de fibra de vidrio resistente a los álcalis de cuando menos 2 pulgadas sobre el recubrimiento base que se aplicó. Retire el exceso cubriendo toda la cinta y déjelo secar. En el sistema EIFS, este proceso tiene la finalidad de sellar uniones en el sustrato. Colocación de los paneles de poliestireno. El poliestireno o panel EPS a emplearse en el sistema EIFS deberá contar con las siguientes características. Densidad mínima de 16 kilogramos por metro cúbico, ancho máximo de 24 pulgadas o 61 centímetros, un largo no mayor a 48 pulgadas o 1.22 metros y espesor mínimo de 1 pulgada.
Antes de empezar a colocar los paneles de poliestireno, se deben de preparar todas las terminaciones del sistema con perfiles de PVC Vinil Pro o bien con la técnica de la envoltura replegada o back wrapping, que consiste en pegar la malla de detalle al sustrato en todas las partes donde el sistema de aislamiento comience o termine. Por ejemplo, en las aberturas de puertas y ventanas. Esta malla abrazará todas las terminaciones del sistema, por lo que posteriormente será enjarrada sobre los bordes y superficies de los paneles de poliestireno. La malla tiene que traslaparse un mínimo de 2.5 pulgadas o 6.4 centímetros. Existen tres tipos de fijación para los paneles de poliestireno o EPS. Una por medio de fijación mecánica con tornillo y arandelas plásticas con un mínimo de 9 arandelas por cada panel de 1.22 metros por 61 centímetros. Otra es por medio de la fijación con recubrimiento base panel ray como adhesivo. La tercera opción es una fijación combinada de ambas. La elección dependerá del especificador. Panel ray recomienda una fijación combinada. Las juntas en los paneles de poliestireno deben de desfasar de las juntas del revestimiento por lo menos 6 pulgadas o 15 centímetros, por lo que se sugiere comenzar con una línea de paneles de 12 por 48 pulgadas. Para esto utilice una llana dentada para agregar el recubrimiento base sobre el panel de poliestireno, teniendo cuidado de no aplicar adhesivo a los bordes. Después coloque el panel de poliestireno en el sustrato a media pulgada aproximadamente de distancia del próximo panel y recórralo hasta que haga contacto con el otro. Después asegure los paneles golpeándolos con un raspador, pero cuidando de no crear hendiduras. Se deberá dejar secar 24 horas para colocar las arandelas con sujeción mecánica. Se recomienda la colocación de las arandelas siguiendo el patrón que se muestra en la pantalla. Antes de la colocación de la malla de refuerzo, se especifica que los paneles de poliestireno hayan sido raspados para lograr una superficie uniforme y mejorar la adherencia de la malla y del base coat. Colocación de la malla de refuerzo. Se deberá colocar malla de fibra de vidrio como refuerzo sobre toda la superficie del poliestireno, tomando la precaución de encapsular la malla con el recubrimiento base. La malla debe tener un gramaje mínimo de 140 gramos por metro cuadrado. La malla de refuerzo deberá ser envuelta un mínimo de 8 pulgadas alrededor de todas las esquinas interiores y exteriores y debe ser traslapada un mínimo de 2.5 pulgadas. Se debe permitir que la mezcla seque por lo menos 24 horas antes de aplicar el acabado final o finish coat. Como acabado final se recomienda la colocación de un primer para recibir el acabado final de pasta acrílica o finish coat.